Bien, vamos a comenzar a grabar entonces, perfecto, buenas tardes, nos vamos a saludar de nuevo, espero que estén todas súper bien, agradezco a Scarlett y a Elizabeth que las puedo ver, ¿cierto? Los demás que no pueden, bueno, no hay problema, pero que estén ahí, ¿cierto? Que podemos participar, si tienen alguna pregunta, pueden mandar alguna reacción, un dedito para arriba, un dedito para abajo, como quieran, ¿cierto? Pero para que nos podamos comunicar. Bien, esta asignatura, ¿cierto? Como bien dice su título, es prevención de riesgo y legislación laboral, ¿cierto? Por tanto, ustedes entienden ahí que hay dos temas importantes ahí. Y la parte de legislación laboral, y que yo les dije que en verdad era bastante básico, digamos, bastante como por encima, más que nada para que ustedes tuvieran los conocimientos generales, ya los vimos, ¿cierto? Vimos de cómo se componía una liquidación de sueldo, vimos el tema de un contrato, ¿cierto? Vimos las leyes, por ejemplo, de la protección a la maternidad, ¿cierto? Vimos varias cosillas que son importantes para ustedes, ¿cierto? Tanto como personas naturales, ¿cierto? Tanto como para si en alguna oportunidad tienen la necesidad de poder orientar a otros, ¿sí? Y la segunda parte o el segundo tema es la prevención del riesgo, que es lo que vamos a ver hoy día y mañana. Eh, Esto, la verdad es que es bastante extenso, de la misma forma como lo es legislación laboral, es bastante extenso. Pero vamos a tratar de poder darle los conocimientos, por lo menos los más necesarios para ustedes, en términos de que ustedes trabajan, por ejemplo, en una cocina o que van a trabajar en su gran mayoría, y que por ende, ¿cierto?, van a tener varios riesgos asociados, ¿sí? Ahí vamos a tener que distinguir principalmente la ley 16.744, que es la ley que tiene que ver con el seguro de accidentes, que todo empleador, ¿cierto?, debe pagar dentro de las cotizaciones. Es una cotización más, nada más que eso lo paga el empleador y lo paga como costo empresa. Es decir, ese costo, digamos, no sale en la liquidación de sueldo. Ellos lo pagan aparte. Es como el 2,4% que pagan los empleadores en la AFC, ¿cierto? Ese 2,4% no aparece en la liquidación, solo aparece el 0,6% que corresponde a la parte del trabajador que tiene un contrato indefinido, ¿cierto? Ya. En este caso es lo mismo. ¿Cómo se paga esta ley 16.744? Se paga, hay un porcentaje básico que es el 0,95% del total del imponible de los trabajadores, ¿ya? Eso es lo que paga un empleador. Y esa es la tasa básica que se paga. ¿Por qué digo que es la tasa básica? Porque cada 2 años las empresas son evaluadas y de acuerdo, ¿cierto?, a la cantidad de días de licencia que tengan los trabajadores de esta empresa, esa tasa podría subir, ¿ya? Podría llegar incluso a un 6%, lo que es muchísimo dinero, ¿ya? Y es por eso que las empresas, sobre todo las empresas más grandes, se preocupan mucho de lo que tiene que ver con la prevención, ¿cierto? Cuando uno previene, hay varias cosas que se superan. Primero, las enfermedades o accidentes laborales o profesionales en los trabajadores, y por otro lado, se bajan los costos, ¿cierto?, de las empresas con respecto a la seguridad. Por eso es tan importante la prevención. Si efectivamente todas las empresas se dedicaran al 100% con el tema de la prevención, lo más probable es que la tasa permanecería en la tasa básica, que es el 0,95. Pero como no lo es, ¿cierto? Claramente todas las empresas pagan distintas tasas dependiendo, como yo les digo, de la cantidad de licencias que tengan los trabajadores, que eso se le llama tasa de accidentes, así se le llama a Profe, eso, dígame. pero la licencia con respecto a accidentes del trabajo, ¿cierto? Exactamente, claro. Accidente, ese tipo de licencia, cierto. ¿Por qué ese tipo de licencia? Porque las otras licencias, las que te da FONASA o la que te da ISAPRE, se llaman accidentes por enfermedades comunes. O sea, todo lo demás son enfermedades comunes. Y de lo que estamos hablando son enfermedades de accidentes o licencias de enfermedades profesionales, que están obviamente ligados al trabajo.
ya exclusivamente. Importante entonces que noten el número de la ley 16.744, que esa es la que se la tienen que pegar con un post-it en la frente para que no se les olvide cuál es el número de la ley. ¿Ya? Ok, vamos a compartir entonces la primera parte, que es para que veamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Imagino que todos lo pueden ver. ¿Sí? Elizabeth, ¿se ve? A ti te veo. Y a la Scarlett. ¿Scarlett se ve? Sí. Ya, correcto. Sí, se ve, pero chiquitito. Se ve pero chiquitito. Pucha, que no sé cómo agrandar esto, viejita. A ver si lo puedo agrandar. Espera un Es poquito. que la letra de este PPT es chiquitito. Sí, a ver ahí. Ya, pero explícame Ahí sí, nomás, no sé. ahí parece, ¿no? Sí, Ahí sí, ahí se ve grande. Súper. Entonces, el módulo número 3, que es el que comenzamos hoy día, ¿cierto? Los aprendizajes esperados, reconocer acciones y procedimientos en situación de riesgo y accidentes laborales y aplicar medidas básicas de prevención de riesgo y primeros auxilios. Ya, eso es el primer aprendizaje lo vamos a ver hoy día y el segundo aprendizaje lo vamos a ver mañana. Vamos a tener también tareas, ¿cierto? Que son tareas que nosotros hacemos en clase y los compañeros que no se pueden conectar lo tienen que hacer en sus casitas y obviamente subirlo como tarea formativa. La tarea que vamos a hacer hoy día son 3 links distintos en los cuales ustedes van a tener que elegir un link y van a tener que redactar o elaborar un informe, ¿cierto? De todas las situaciones que puedan estar, de alguna manera pueden producir algún tipo de accidente o alguna emergencia. Ya mañana vamos a ver otra tarea. Hay un cuestionario pequeño, como todos los módulos, ¿cierto? Y la tarea sumativa, que es un trabajo en equipo, ¿cierto? Que van a tener que elaborar un manual de protocolos de acciones y procedimientos de situación de riesgo y accidentes en una cocina. Eso lo vamos a ver en su gran mayoría mañana, ¿ya? Los criterios de evaluación, bueno, identificar conceptos de salud, reconocer condiciones de trabajo seguro, comparar conceptos de acción y condición insegura, porque uno los ve o siente que podría ser lo mismo, pero no es lo mismo, ¿ya? Comparar conceptos de incidente con accidente, también son cosas distintas, laboral y enfermedad profesional, reconocer los elementos de protección personal, identificar medidas básicas de primeros auxilios, reconocer acciones y procedimientos de situación de riesgo y accidentes laborales, reconocer situaciones de emergencia y los protocolos de actuación asociados, aplicar medidas básicas de prevención de riesgo y primeros auxilios. Los recursos de aprendizaje, ustedes todo ese tipo de recursos lo tienen en el aula, ¿cierto? Tienen la ley, tienen los primeros auxilios, control de incendio, hay varios videos también que ustedes pueden revisar, ¿cierto? Con respecto a todo este tema que ojalá los haga, ¿cierto? Lo revisen, porque en verdad hay harto material. Siendo súper sincera, el material que se subió es el justo y necesario, pero hay muchísimo más material que ustedes también podrían revisar. En la web sobre todo, hay muchísima información. Bien, vamos a ir entonces con el primer PPT. Vamos a mirar acá, espérenme un poquito, porque esta cuestión no es este. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Lo están viendo, ¿cierto? Se ve. Sí. Ok. Vamos a ver entonces principalmente la ley 16.744 y otros temas más. Esta presentación tiene 129 PPT o fichas, ¿sí? Obviamente que no podemos ver las 129. Vamos a ver las principales, que son las primeras, ¿cierto? Y ustedes dirán, ¿por qué es tanto? Claro, porque presencialmente son bastante más horas y esto es básicamente todo lo que se hace en esta parte de la asignatura. Bien, vamos a empezar entonces, dice proporcionar los conocimientos básicos, ¿cierto? Necesarios para una eficiente gestión en materia de control de riesgos laborales y
al interior de la empresa basado en lo estipulado en la reglamentación legal vigente. ¿Y cuál es la reglamentación vigente? Es la ley, ¿cierto?, que yo les hablaba con respecto a la 16.744 que está en el centro, ¿cierto? Esto, por supuesto, es parte del Código del Trabajo, ¿cierto? Así que si nosotros lo miramos desde algún punto de vista, esto es como una alita o un capítulo, ¿cierto?, de la legislación laboral, lo que está dentro de la legislación laboral, ¿cierto? Todos los decretos supremos que ustedes miran ahí y los circulares son los que tienen que ver, ¿cierto?, con todo esto de la ley de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tenemos el decreto supremo 40, ¿cierto?, que tiene que ver con el reglamento sobre prevención de riesgo. El 54, que es la constitución y funcionamiento de los comités paritarios, porque uno de los objetivos principales del comité paritario es precisamente la prevención y además la investigación de los accidentes laborales. El 67, que habla con el alza y rebaja de las cotizaciones, ¿cierto?, con esto del porcentaje básico que yo les comentaba. El 20.123, que tiene que ver con la subcontratación, es decir, cuáles son las obligaciones que tienen las empresas que subcontratan. El 101, determinación de instancia de accidente de trayecto, ¿cierto? ¿De a qué se refiere con ese accidente de trayecto? Que básicamente es cuando tú vas hacia el trabajo desde el lugar donde dormiste, ¿cierto? La ley dice donde pernoctó o donde durmió, hacia su trabajo y al revés del trabajo al lugar donde va a dormir. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. Ahora, hay algunos mitos urbanos por ahí que dicen que no puede ser más de 2 horas, que no sé qué. Eso no lo indica la ley, ¿ya? Lo que indica la ley es el tiempo que demore en llegar al otro lugar. Porque ¿qué pasa si yo vivo en San Bernardo y trabajo, no sé, en Colina y se encontró con una protesta y no pudo pasar y tuvo un accidente, ¿cierto? Entonces, como hay una investigación siempre, por tanto, es el tiempo que demore, no es que haya una cantidad de horas exactas. El decreto supremo 109, que es la calificación y evaluación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que tiene que ver con que las mutualidades son las que definen si efectivamente es un accidente laboral, si efectivamente es un accidente profesional. Y además tenemos la circular 2345, ¿cierto?, que imparte instrucciones sobre los incisos 4 y 5 del artículo 76, que también tiene que ver con la ley 16.744. Entonces, esta ley fue creada el 1 de febrero de 1968 y está conceptuada, ¿cierto?, como un seguro social obligatorio sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El objetivo de la ley son 6, ¿cierto?, que es primero la prevención de accidentes, enfermedades de accidentes y enfermedades profesionales, seguridad industrial, higiene industrial, medicina del trabajo, capacitación en prevención de riesgo y prestaciones médicas económicas de rehabilitación y reeducación. Esos son los objetivos que tiene esta ley. Los vamos a ir mirando de qué se trata. Entre los primeros que hablamos, donde dice prevención de accidentes y enfermedades profesionales, bueno, esa prevención básicamente se hace mediante la capacitación, ¿cierto? Y que ahí cumple un rol importante los comités paritarios, que son los que tienen que funcionar dentro de eso. Ahora, no todas las empresas tienen la obligación de tener comité paritario, ¿cierto? Las empresas que tienen sobre 50 trabajadores son los que tienen la obligación de tenerlo. La seguridad industrial se refiere a la seguridad que deben tener todos los lugares donde trabaja la gente. La higiene industrial no tan solo se refiere a que esté limpio, sino que también se refiere, por ejemplo, a los ruidos, a la contaminación, a la luz, ¿cierto? A ese tipo se refiere con respecto a la higiene. También a la higiene, es decir, también a la limpieza, más aún, ¿cierto?, cuando actualmente todos los lugares o todas las empresas o trabajos, lo que sea,
deben tener un nuevo protocolo que se llama el protocolo COVID, ¿ya? Que es un protocolo que se debe hacer y que toda la empresa tiene la obligación de hacerlo. Pero eso tiene que ver ahora específicamente con la pandemia, pero insisto que la higiene siempre tiene que estar, que se refiere a la limpieza, pero la higiene también se refiere a otras situaciones que también podrían llevar a algún tipo de enfermedad a los trabajadores. La medicina del trabajo, ¿cierto? Tiene que ver también, eso es con qué tipo de situaciones podrían recibir. Por ejemplo, la traumatología, ¿cierto? Que es alguna de los tipos de medicinas que regularmente se utilizan más. La medicina, perdón, las operaciones, por ejemplo, reconstructivas, cuando algún trabajador, no sé, pierde a lo mejor un dedo, estoy poniendo un ejemplo. Capacitación de prevención de riesgos, ¿cierto? Que es lo que da, como les decía, las mutualidades, y el que se ocupa es el comité paritario. Y las prestaciones que da esta ley, ¿cierto? Son prestaciones médicas, ¿cierto? En caso de que algún trabajador lo requiera, económicas, que tiene que ver con el pago de las licencias médicas por accidente de trabajo, la rehabilitación, ¿cierto? Si es que el trabajador ha tenido un accidente grave y lo requiere, y la reeducación, que eso tiene que ver con que una vez rehabilitado, ¿cierto? Además le tienen que hacer terapia ocupacional, por ejemplo, en la cual tienen que volverle a enseñar. Imaginemos que una persona, no sé, se cortó una mano, estamos súper extremos, se cortó la mano. Felizmente le lograron, ¿cierto? A través de la medicina, ¿cierto? Le lograron mantener las manos, ¿cierto? Se las rehabilitaron, pero aún así esta persona a lo mejor va a necesitar reeducar, ¿cierto? Ese músculo para que pueda volver a funcionar, ¿ya? Mientras el trabajador no esté totalmente sano, no le van a dar el alta y va a tener que seguir, ¿cierto? En esto de los controles y todo lo que tiene que ver con eso, con la rehabilitación. Las prestaciones médicas, entonces, atención médica, quirúrgica y dental, mira, también está incluido, la hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos, las prótesis, aparatos ortopédicos, la reparación de los aparatos, la rehabilitación física y la reeducación profesional. Todas esas cosas están dentro de lo que significan las prestaciones médicas. De las prestaciones económicas, subsidios, ¿cierto? Que son las licencias, indemnizaciones en caso de que finalmente el trabajador no logre recuperarse, también podría tener una indemnización, pensiones por ende, y pensiones por supervivencia también, que son derechos y habientes, ¿cierto? Eso significa que podrían haber otras personas que también estuvieran involucradas en el tema. Prestaciones económicas, ¿cierto? Estamos hablando de las licencias. ¿Qué tipo de licencias son las que se pagan o qué cosas se podrían pagar? Una incapacidad temporal, vigencia 52 semanas, prorrogable por otras 52, ¿cierto? Monto es el 100% de la remuneración promedio último de los 3 meses. Es el 100%, es más, ni siquiera se restan días. Recordemos que en las licencias por enfermedades comunes, uno tiene que tener una licencia por 11 días para que te paguen los 11 días. Si tienes una licencia por 10 y menos, siempre se te van a descontar los 3 días. Si tienes una licencia por 10, te van a pagar 7 y así, ¿cierto? Sin embargo, acá, por este tipo de licencias por accidentes laborales, te van a pagar todo, así sea un día. Un día que te resbalaste, que te caíste y que te mandaron para la casa porque te tienes que reposar, ese día te lo van a pagar. ¿Ya? ¿Qué es lo que te pagan? Accidente o enfermedad profesional. Y además incluye la cotización previsional y de salud. Es decir, ellos además te van a pagar todo. O sea, es un buen seguro porque claramente está todo cubierto. Las indemnizaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que, hasta cuándo podría llegar? Cuando el trabajador pierde entre el 15 y el 40% de su capacidad de ganancia, es decir, de trabajo, a eso se refiere de ganancia, percibe de 1 a 15 sueldos bases que corresponden al promedio de remuneración de los últimos 6 meses anteriores al accidente o enfermedad profesional.
Y ahí tenemos una escala, ¿cierto? Que cuántos son los porcentajes que se pagan dependiendo del porcentaje de pérdida, ¿cierto? De ganancia, ¿cierto? Que este trabajador pudiera tener. Entonces, entre 40 y 70% le van a dar una pensión mensual del 35% del sueldo base, igual o superior a 70%, toda su capacidad, es decir, no puede volver a trabajar el 100%, y una gran invalidez, ¿cierto? El 30% de suplemento, con un tope de el 140% de su sueldo base, ¿ya? Esa gran invalidez significa que está absolutamente postrado y ya no hay nada más que hacer. Las prestaciones económicas que se entregan por pensiones de supervivencia, ¿cierto? Que también se consideran, se le dan a la esposa, a los hijos, convivientes e hijos reconocidos y todo aquel que hubiera vivido a expensas de la víctima como carga reconocida, ¿ya? Eso es importante, como carga reconocida, ¿ya? Las personas que están protegidas bajo esta ley 16.744, por ejemplo, trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué significa eso? Los que están contratados, ¿sí? Funcionarios públicos, los estudiantes, trabajadores independientes y trabajadores familiares. A los estudiantes se refiere a los estudiantes en práctica, ¿ya? A los que estén laborando, aunque sea como estudiantes en una empresa. Contingencias cubiertas por la ley, accidentes de trabajo y accidentes profesionales. Aquí en los accidentes profesionales uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Por qué accidentes profesionales? Por ejemplo, las personas que tienen un trabajo de carga, que están regularmente teniendo sobrecarga sobre sus extremidades, sobre su espalda, a la larga, ¿cierto? Eso le podría producir alguna enfermedad. Aquí estamos mirando una foto de una columna y podría a lo mejor derivar en una desviación de la columna, ¿cierto? Y eso es producto de las funciones o de la naturaleza del cargo que tenga el trabajador. Los accidentes de trabajo, ¿cierto? Son situaciones que son regularmente esporádicas, digo regularmente, ¿cierto? Y que no necesariamente tienen que ver con la función que uno haga. Porque a lo mejor, no sé, yo trabajo en una oficina, en un escritorio, pero resulta que bajé la escalera y la goma que recubre el escalón estaba suelta y me caí, ¿cierto? Entonces eso no tiene que ver específicamente con lo que yo hago, sino que es un accidente que ocurrió por una condición subestándar de una escalera que estaba con su peldaño suelto. La definición del accidente de trabajo dice que es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca una incapacidad y o muerte. Sí, mira, eso también está incluido. Y es por eso que habla también de pensiones de supervivencia, ¿ya? Porque también está considerado. Entonces, esto es relevante, que sufra a causa o con ocasión del trabajo, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado, ¿cierto? Cuando efectivamente quiere pasar gato con liebre, porque hay muchos trabajadores, por ejemplo, es típico el trabajador que el día domingo va a jugar a la pelota, ¿cierto? Y después llega al trabajo el día lunes y dice, hoy sabe que venía para acá y me caí y mire cómo me quedó la rodilla, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo primero que el trabajador, o sea, lo primero que van a hacer en la mutualidad o en el lugar donde lo atiendan, le van a tomar su relato, ¿sí? Y después le van a tomar radiografía, le van a hacer ecografía. Hay una serie de procedimientos médicos, ¿cierto? Periciales que se llaman, en la cual se van a dar cuenta que efectivamente ese moretón o esa contusión que el caballero tenía en la rodilla tiene más de 24 horas, por ejemplo. Entonces, no fue cuando iba al trabajo,
sino que fue el día anterior, día domingo, en la cual no está trabajando y que el seguro no le cubre. Entonces ahí hay que tener cuidado con tratar de hacer pasar un accidente de trabajo, porque la mutualidad tiene los elementos suficientes para poder definir qué es lo que es real y qué es lo que no. Ya, eso es bien relevante, porque los van a atender igual, ojo con eso, los van a atender igual, de la misma forma, no le van a negar la atención, pero sí lo que le van a decir, no, pero ¿sabe qué? Esto, según la investigación que nosotros realizamos, esto no es un accidente de trabajo, por lo tanto, no tiene derecho a licencia o no tiene derecho a descanso, ¿ya? Y yo quisiera contarles una experiencia que tuve con esto. En una oportunidad llegó una chica eh, que llegó con un corte en el brazo, un corte acá. Entonces me empezó a contar, ¿cierto? Porque, bueno, quería ir a la mutual, porque eso había sido en la mañana, de su casa al trabajo. Entonces quería ir a la mutual, qué sé yo, no sé qué, y yo le empecé obviamente a preguntar cómo había sido la situación, porque el empleador tiene que llenar unos formularios, ¿cierto? Y esos formularios uno también lo tiene que mandar, es parte de las obligaciones del empleador. Entonces me comenta que iba en la micro, que iba con su hermano, y que ella guardó su celular en un bolsillo y un tipo trató de robarle el celular. Entonces, el hermano se da cuenta, el hermano se lo quita, el tipo por supuesto no andaba solo, y se armó una tremenda pelea dentro de la micro, y cuando finalmente el chofer paró la micro, los asaltantes se bajaron, y antes de bajarse había una mujer que estaba también metida en la trifulca, y esa mujer le pegó un corte en el brazo. Entonces, bueno, yo le tomé la declaración, se fue a la mutual y antes de que se fuera yo le dije, esto no es un accidente laboral. ¿Por qué no es un accidente? No es un accidente de trayecto. Eso era una riña. Y las riñas, ¿cierto? Ya sea en la vía pública o dentro de la locomoción colectiva, no están considerados como un accidente, ¿cierto? Distinto hubiera sido, imaginemos que, no sé, la micro frenó, había un tornillo sobresaliente y con ese tornillo yo me rajé el brazo. Sí, ahí habría podido ser, habría pasado como accidente. Siempre y cuando, ¿cierto? El corte que hubiera tenido ella, porque los cortes también son distintos. El corte de un cuchillo es liso, pero cuando tú te haces un corte con un tornillo que es una superficie irregular, el corte también es irregular. Entonces también es difícil poder inventar ese tipo de cosas. Bueno, finalmente el caso concluyó en que efectivamente la mutual no le cubrió nada, no le pagaron licencia, tuvo que ir ella a un médico particular y tuvo que tomar una licencia por enfermedad común, porque no era un accidente laboral. Bien, sigamos. Entonces, el accidente de trabajo también, ¿cierto? Accidentes dirigentes sindicales a causa o cometido gremial, eso también es otro tipo de accidente laboral, es decir, que, por ejemplo, el dirigente sindical estaba en un lugar haciendo una charla y le cayó una caja, o tuvo que trasladarse a otro local, ¿cierto?, de la empresa y en ese trayecto sufrió un accidente. Un trabajador enviado al extranjero, ¿cierto?, y que sufre algún accidente por el caso de sismo catástrofe. Trabajos enviados a un curso de capacitación también están, pero ¿cuáles son las excepciones? Porque obviamente, como les comentaba, no lo es todo. Las causas por fuerza mayor extraña, ¿cierto? Y sin relación con el trabajo de la víctima, ¿sí? Sin relación. O sea, no sé, si yo trabajo a lo mejor en una constructora, ¿cierto? Y trabajo en la oficina y fui y yo quise martillar algo y me martillé un dedo. Eso no es parte de tu función. ¿Qué estabas haciendo tú martillando si tú trabajas en la oficina? ¿Cierto? A eso se refiere ahí con situaciones extrañas.
los producidos intencionalmente por la víctima. Mira lo que dice acá. Antiguamente la ley no es la ley que nosotros tenemos ahora y había leyes distintas. Y habían, entre comillas, ¿cierto? Ellos sabían, los trabajadores sabían cuánto les pagaban por cada dedo. Y en muchas empresas, yo estoy hablando hace bastantes años atrás, en varias empresas los trabajadores de forma intencional se cortaban un dedo de la mano para que les pagara la indemnización. Entonces, por eso dice intencionalmente por la víctima. Entonces, ¿qué hacer? Dice en caso de accidente de trabajo. Lo primero que hay que hacer es avisar al jefe o al supervisor, siempre, 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 es lo primero. Quien deberá coordinar con el departamento correspondiente y enviar al accidentado al servicio médico de mutual. Siempre, siempre tienen que avisar. Nunca me puedo quedar callada porque podría pasar a mayores y es más, si yo aviso con retraso, ¿cierto? Pueden haber estas malinterpretaciones, ¿cierto? Que no fue ahí, que fue el día anterior, etc. El jefe directo o supervisor deberá enviar dentro de la jornada laboral la declaración individual de accidente de trabajo que se llama DIAT, que es este formulario que yo les mencionaba que el empleador lo debe completar y enviar. ¿Cuál es la definición de accidente de trayecto? Dice, son también accidentes de trabajo ocurridos en el trayecto directo de ida y regreso entre la habitación y el lugar de trabajo y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a diferentes empleadores. Es decir, si tú trabajas en dos partes entre un trabajo y el otro trabajo, también es un accidente de trayecto. ¿Qué hacer en accidente de trayecto entonces? Deben ser probados por el trabajador. Esto lo indica el artículo 7 del decreto 101. Primero, la propia declaración, ¿cierto? Que va a dar en el servicio público o en la mutualidad, porque cuando un accidente es grave, deben llevarlo inmediatamente a cualquier lugar de salud que esté más cercano, no necesariamente a la mutualidad. Tiene que tener una constancia en Carabineros, ¿cierto? Certificado médico post-hospital, ¿cierto? Donde lo hayan llevado inicialmente. Tiene que tener testigos, ¿cierto? Y el empleador solo otorga denuncia y certificado de horario. En ese caso, ese es el trámite que el empleador hace. Ahora bien, ustedes me van a decir, pero pucha, si me atropellan y estoy media moribunda, ¿cómo voy a hacer todo eso? Bueno, cuando ese tipo de accidentes suceden, ¿cierto? De todas maneras va a llegar Carabineros. De todas maneras va a llegar Carabineros y Carabineros hace una declaración del accidente cuando esto es grave. ¿Cierto? Si te llevaron a un hospital, de todas maneras te van a dar un certificado. Quizás los testigos podrían ser como lo más complicado que podríamos considerarlo. Ahora bien, no es que te pidan todo, ¿cierto? Va a depender de qué tipo de accidente tuviste y cuáles son los, ¿cómo se llaman? Los antecedentes que efectivamente vas a tener que mostrar. La enfermedad profesional que está dicha en el decreto 109 es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Entonces, es por el trabajo directo que yo realizo, ¿cierto? La persona que trabaja, por ejemplo, con el computador y el mouse todo el día, lo más probable que en algún minuto le pudiera dar quizás a lo mejor una tendinitis, ¿cierto? En la muñeca o a lo mejor en los dedos, por el hecho de estar todo el día, ¿cierto? Con el movimiento. Ese tipo de enfermedades son las profesionales, o sea, las que efectivamente, por la función que tú cumples, es el daño que te ha causado. Formas de adquirir una enfermedad profesional, por ejemplo, por exposición del trabajador a tipo de agente o sustancia tóxica o dañina. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de los mineros, ¿sí? Concentración o cantidad de esa sustancia en el ambiente mayor a lo permitido, tiempo de exposición al contacto y susceptibilidad individual, o sea, va a depender también de cada persona.
Aquí yo les puedo exponer un ejemplo. En la empresa en Chile hay una empresa que se llama Pizarreño, ¿ya? Que ahora la verdad es que estuvo bastante intervenida durante un tiempo, porque ellos producían todos estos techos, los zinc que uno ve en los techos, ¿cierto? Con un producto químico que se llama asbesto, ¿ya? El asbesto es un producto químico de tal potencia que cuando las personas están regularmente eh, en contacto con eso, a la larga, ¿cierto? Les da cáncer a los pulmones. Eso es lo que produce. Bueno, lamentablemente en esos años, ¿cierto? No se sabía de qué producía, qué es lo que producía. Bueno, al pasar de los años se dieron cuenta que efectivamente ese era ese químico y lamentablemente ya a estas alturas muchísimas personas, trabajadores de Pizarreño, murieron de cáncer. Y lo digo como experiencia propia también personal, porque yo tengo 2 tíos que trabajaron ahí y ambos murieron de cáncer al pulmón por la exposición con este producto. Es más, eh, no sé si se recuerdan cuando hablábamos de las empresas que hacían casas alrededor de las industrias, ¿cierto? Bueno, eso también aportó a este tipo a estas enfermedades porque las casas que estaban alrededor de Pizarreño, en el patio de Pizarreño, habían cerros, como quien dice arena, ¿cierto? Pero cerros de arena, pero eran de asbesto. Y mis primos, que ellos colindaban con los patios de Pizarreño, cruzaban al otro día, al otro lado del patio, y jugaban en esos cerros de asbesto, obviamente sin saberlo, ¿cierto? Bueno, de hecho, los primos mayores, hijos de estos tíos, también ellos murieron de esta enfermedad que es la asbestosis, ¿ya? Ahora, eso es un ejemplo. La verdad que Chile tiene varios ejemplos en referencia a este tipo de enfermedades profesionales. En ese tiempo, obviamente, la ley 16.744 no estaba a vida. Recuerden que es del 68. Límites permisibles, dice contracción máxima. Dice, es la concentración de una sustancia en el ambiente de trabajo por debajo de la cual existe una razonable seguridad de que un trabajador adulto y sano podrá desempeñar sus labores indefinidamente, cumpliendo una jornada de 8 horas diarias, 45 horas semanales durante toda su vida. Entonces, hay límites, ¿cierto?, con respecto a todo este tipo de tóxicos o ambientales, ¿cierto?, en la cual los trabajadores pueden o no pueden estar en contacto directo. De eso también se preocupa. La clasificación de los riesgos ambientales podría ser químicos, físicos o biológicos. Entonces, los químicos, ¿cierto?, son los vapores, los gases, las nieblas, los polvos, los humos, ¿sí?, que regularmente los mineros son los que están más expuestos a esto. Los riesgos físicos, ¿cierto?, que pueden ser agentes como el ruido, como el calor, como la radiación, y los efectos, obviamente, al ruido, la sordera, el calor, agotamiento, calambre, y la radiación podría provocar quemaduras, daños a la vista o heridas. Aquí con respecto a la radiación, porque lo otro uno lo podría distinguir, pero la radiación, ¿cómo uno lo puede distinguir fácilmente? Yo no sé si alguna vez han visto estos señores que hacen soldadura en las rejas y que utilizan unos como máscaras grandes que tienen como un vidrio. Bueno, esa radiación de esa luminosidad que da la soldadura precisamente quema la córnea del ojo. Y regularmente le llaman arco, tengo medio arco, ¿cierto? Y es cuando estos señores, por esta luminosidad, se les quema. Y por eso lo tiene que hacer gente que efectivamente sepa cómo se hace, porque la gente que no lo sabe hacer, por lo regular le sucede eso, se quema la córnea. Ahora, felizmente, perdón, no es la córnea para adentro, digamos, sino que es una telita que recubre la córnea. Felizmente eso se repara, ¿sí? Eso con reposo, eso se sana, pero pasan algunos días.
Los riesgos biológicos, ¿cierto? Los agentes como los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, y eso está, obviamente, la gente de la salud es la que regularmente está más afectada, ¿cierto? Y todo eso es lo que podría dar, ¿cierto? Con respecto a qué tipo de agente biológico es el que pudo haberlo atacado. Entonces, las vías de ingreso de estos tóxicos al organismo, indudablemente vía ingestión, directamente tragándoselo, ¿cierto? La absorción cutánea, ¿cierto? Que tiene que ver con la piel y, por supuesto, la inhalación. ¿Cómo nosotros podríamos, en forma personal y casera, por decirlo de alguna manera, ver todo esto? Por ejemplo, con el cloro. El cloro uno lo tiene en todos lados, en la cocina, ¿cierto? En la casa, en los trabajos, qué sé yo. Entonces, te quedo sin batería, un segundito. Ahí sí. Entonces, como le decía, uno de los elementos que regularmente uno tiene en la casa, ¿cierto? Podría ser el cloro. La ingestión, ¿cierto? Que, no sé, de pronto tenías el cloro en una bebida, en una botella de pap o de spray, ¿cierto? Y que te lo puedes tomar. Que te puede tocar la piel y si la concentración del cloro es muy alta, obviamente te puede dañar. Y además la inhalación, y esta cuestión es súper regular la inhalación. Si alguna vez alguna de ustedes ha limpiado el baño y le ha puesto mucho cloro, ¿cierto? Y ese cloro no ha sido diluido como corresponde, uno lo inhala y lo llega a sentir como hasta en los ojos. Es súper fuerte la inhalación por cloro. Entonces, uno podría decir, pero es que estas cosas pasan en el trabajo. No necesariamente en el trabajo. Más en la otra ficha, mañana vamos a ver, por ejemplo, el tema del fuego. Estoy segura que la gran mayoría de ustedes, voy a dejar de compartir ahora, estoy segura que la gran mayoría de ustedes no tiene un extintor en su casa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no necesariamente estas cosas tienen que ver con el trabajo, tienen que ver también con la vida diaria, porque es cómo nos protegemos con respecto a algún tipo de accidente. Chiquillas, ¿alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie va a preguntar nada? ¿Valesca? No, profe, nada. ¿No? ¿Se entendió todo claro? ¿Sí? ¿No? No, profe, dice la Yesenia. Los demás, por lo menos hagan un dedito para arriba. La Yesenia dice, sí, se entendió todo. La Yesenia entendió bien, la Paz también, la Valesca, ¿quién más? La Elizabeth y la Scarlett, que siempre están conectadas, ahora no las veo. La Millaray también dice que está. ¿Elizabeth? Yo entendí lo Sí, que no me quedó. profe, yo entendí todo. Sí, perfecto. Les quedó todo clarito. Ya, ok. Vamos a ver otro entonces que tiene que ver con... ¿Cuál era? Este creo que era. Este era, precisamente. Ahora aprendí que lo tengo que tiquear 2 veces para poder compartirlo. Todos los días aprendo algo. Ok, vamos a ver entonces esto que tiene que ver, ¿cierto?, con las causas, ¿ya? Prevención de incidentes y accidentes de trabajo por causas de caída, en este caso. Vamos a ver otro tipo que también esta PPT es bastante largo, pero lo vamos a ir pasando rapidito para que lo puedan ustedes observar. ¿Cuál es la diferencia entre incidente y accidente? Aquí hay una cuestión importante que es bueno que lo anoten, ¿cierto? El incidente es algo que está mal, ¿cierto? Entonces se lo estoy diciendo así como súper en bruto, digamos. Es algo que está mal, que se le llama situación subestándar, ¿cierto? Que no está parejo, y que podría llegar a ocasionar un accidente, que podría llegar. Y sin embargo, el accidente es lo que sucedió efectivamente. Entonces el incidente es el que podría llegar a ser un accidente. Esa es la diferencia entre incidente y accidente. El accidente ya fue.
¿cierto? Ok. Entonces, ahí tenemos algunas definiciones con respecto a las caídas inicialmente. Podríamos tener caídas del mismo nivel, es decir, que tú ibas caminando y te caíste, digamos, en la misma superficie. Caída de distinto nivel, es decir, ¿cierto? Desde el primer escalón de un peldaño de una escalera, ya es una caída de distintos niveles. No voy a leerle todas las definiciones porque ustedes las pueden leer, ¿cierto? Entonces, pueden ser todas estas causas inseguras, ¿como cuáles? Por ejemplo, un calzado inadecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres, yo no sé por qué, nos encanta andar con los tremendos tacos y finalmente nos da puras incomodidades. Es más, actualmente en muchas empresas les dan unas bolsitas y en esas bolsitas llevan sus zapatos con tacos, ¿cierto? Pero en el trayecto al trabajo se van con zapatillas, que es lo más lógico, ¿cierto? Porque uno tiene que andar en la calle, aparte que la mantención de las calles y veredas de Santiago es pésima, y obviamente no van a empezar en los tacos las mujeres, ¿cierto? Entonces, el taco es, perdón, los calzados inadecuados son una condición insegura. Los espacios, por ejemplo, con obstáculos, ¿cierto? Que la caja, que el mueble, que el cajón, una serie de cosas que uno tiene que estar preocupado de cuáles son los obstáculos que uno tiene. Ahora, si ustedes se enfocan en la cocina, por ejemplo, un grave obstáculo sería poner un fondo, ¿cierto? Con comida caliente en el suelo, por ejemplo, ¿cierto? Los cables sueltos que están sin entubar o sin organizar adecuadamente. Estos cables que pasan por entre medio de los escritorios, por ejemplo, o muchas veces cuando uno utiliza estos alargadores, esos alargadores en definición uno no debiera ocuparlos, pero si es necesario ocuparlos, debieran estar siempre a orilla de pared, nunca cuando uno transita por arriba de ellos, porque claramente es un agente y es una condición insegura. A ver, acá. Tenemos los pisos deteriorados, por ejemplo, ¿cierto? Ahí vemos claramente como una baldosa que está como levantada. Las manchas de aceite u otras sustancias en el piso, escaleras sin pasamanos y sin cintas antideslizantes, que son súper recurrentes, sobre todo en las oficinas o en las empresas que tienen escalera. Los pasamanos son relevantes. O una iluminación deficiente, ¿cierto? Que tú entras a una oficina que está oscura y que no ves nada, indudablemente son condiciones inseguras. El desorden en el área de trabajo. Mira esta foto, ¿cierto? Donde uno casi que no puede abrir la puerta. Saltar los peldaños de la escalera, de 2 o de 3, ¿sí? Todas esas son condiciones inseguras. Condiciones, es decir, lo que no depende de ti, sino que son condiciones inseguras. Ahora, tenemos los actos inseguros, que es lo que uno realiza, que en este caso es, por ejemplo, saltar peldaños, ¿cierto?, en una escalera. Entonces aquí estamos distinguiendo dos cosas que son, uno que son las condiciones inseguras, que tienen que ver con el medio, con el lugar donde uno está, ¿cierto? Los desórdenes en el área, los cables que se cruzan, ¿cierto? Los pasamanos que no están, etc. Y los actos inseguros, que son los que uno realiza en el lugar donde se encuentra. Como por ejemplo, subir a una silla que está arriba de otra cosa, como muestra ahí el dibujo. Atravesar obstáculos como barandas, paredes o techos. Falta de autocuidado por parte del trabajador. Caminar sobre tablones sueltos, correr o saltar desde partes elevadas, por ejemplo. Esos son actos, porque el acto lo comete el trabajador y la condición insegura es el ambiente donde está el trabajador. Entonces ahí hay una diferencia importante. El acto es la condición insegura y el acto inseguro. Ojo con eso, tómenlo en cuenta y anótenlo.
¿Cuáles son las condiciones de las caídas que nosotros podríamos tener? Por ejemplo, fractura de extremidades, ¿cierto? Heridas, politraumatismo y accidentes mortales. De todas maneras, una persona que se cae de un sexto o séptimo piso claramente no va a tener muchas oportunidades de vida. Pueden, por ejemplo, también generar dolores crónicos, ¿cierto? Depresión, o sea, también podríamos llegar a un tema psicológico. ¿Por qué? Porque puede afectar la autoestima. O sea, imagínate una persona que a lo mejor siempre estuvo acostumbrada a irse en bicicleta a su trabajo y ya no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, indudablemente que podría sufrir una depresión. Imagínense el dibujo que está ahí, ¿cierto? Un joven que regularmente hacía deporte y que ya no lo puede hacer. Entonces, los actos inseguros sumados a las condiciones inseguras nos pueden llevar a una serie de situaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? Por supuesto pueden ser productivas, ¿cierto? Porque vas a producir menos, invalidez y además el ausentismo, o sea, es decir, entonces vas a perder, si es que no es un accidente laboral, ¿cierto? Vas a tener que dar una licencia normal y claramente ahí tienes una pérdida. ¿Cuáles son las medidas preventivas para esto de las caídas? El autocuidado, que es lo principal. Es cuidarse a sí mismo y cuidar a otros, estimulando el cambio en ellos. Es reflejo de autoestima, es instinto de conservación, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy en un lugar y que veo que puede haber algo extraño, ¿cierto? Y me tengo que fijar, yo tengo que tener este instinto de conservación, es decir, de correrme, de advertir, ¿cierto? De observar. Es necesario entonces tomar la iniciativa y actuar siempre en busca del bienestar, ¿cierto? Debemos lograr cambios de hábitos, costumbres y actitudes frente al cuidado de la propia vida y la del colectivo para evitar accidentes y dentro de estas las caídas. Y de pronto uno dice, las caídas de pronto son tan tontas. Sí, son tontas, pero son condiciones, son tontas que tienen que ver con condiciones inseguras y con actos inseguros. Entonces, cuando es una caída por un acto inseguro, no es que la caída sea tonta, es que yo no me preocupé de fijarme, ¿cierto? ¿Cómo puedo prevenir las caídas del mismo nivel? ¿Cierto? Conservar despejado y limpio el suelo, mantener el orden en los materiales, evitar tener cables eléctricos, evitar suelos mojados, llevar calzado adecuado, no dejar cajones o archivadores. Se debe caminar y no correr, especialmente en situaciones de emergencia. Nunca se debe correr en situaciones de emergencia. Para evitar caídas por tropezones, ¿cierto? Se recomienda que las mujeres utilicen un calzado sin tacones o plataformas altos y con suelas que no sean demasiado lisas. Señalización informativa en caso que se realice aseo en horas laborales, reciclar adecuadamente los residuos de acuerdo al programa de reciclaje, orden y aseo, mantener ordenadas las superficies de trabajo y mantener cerradas las gavetas, los archivadores, los cajones, etcétera, todo lo que puede producir quizás algún choque de alguna cosa. Señalizar el área de peligro, ordenar su escritorio, ¿cierto? Procurar un diseño de ajuste adecuado al puesto de trabajo, mantener una adecuada iluminación, ¿cierto? No permitir que haya cables. Si se siente mareado o que puede perder el equilibrio, evite ciertas situaciones de riesgo como el uso de escaleras. Siéntese y busque ayuda. Eso es, o sea, si yo veo que me siento mal, ¿cierto? No puedo salir cascando. Tengo que saber pedir ayuda o a lo menos decirle a alguien que me siento mal. Para prevenir caídas entonces de distinto nivel, dice, en las escaleras utilizar siempre el pasamano. El pasamano es relevante. Cuando uno baja tomada del pasamanos, si es que te llegas a tropezar, o si es que no hay antideslizante, o si es que el escalón está suelto, y vas tomada del pasamano, te vas a lograr evitar un accidente. Probablemente vas a quedar colgando, pero lo vas a poder evitar.
Instalar pasamanos lo suficientemente distantes del muro. ¿Por qué? Porque cuando los pasamanos están pegados al muro, tienes dificultad de agarre. Entonces, por eso tienen que estar más afuera. Evitar correr durante los desplazamientos, señalizar los peldaños de la escalera. Al bajar o subir la escalera, apoye completamente el pie, ¿cierto? Y no la punta o no el talón, ¿cierto? Que también es producto de accidente. Se debe bajar o subir escaleras paso a paso, no correr. Cuando se transite por la escalera, hágalo siempre por su derecha, sujetándose del pasamano. Siempre uno tiene que subir y bajar por la derecha. ¿Para qué? Para que no te encuentres con el otro que viene de frente. No debemos obstruir las escaleras. Dice, no necesariamente el éxito de la misión depende del sacrificio de la integridad. Bien, ahora vamos a ver algunas cosillas que tienen que ver con los centros de alimentación y algunas recomendaciones que son básicas para estos centros de alimentación. Vamos a definir lo que es accidente, acontecimiento imprevisto o no deseado, que interrumpe un proceso normal del trabajo y que puede causar lesiones a los trabajadores y o daño a los equipos. Los accidentes ocurren porque los trabajadores cometen actos incorrectos o actos inseguros, ¿cierto? O porque los equipos, herramientas, maquinarias y lugares de trabajo presentan condiciones inseguras. Entonces yo tengo que estar atento, ¿sí? Si yo voy a utilizar, por ejemplo, una licuadora, ¿sí? En la cocina. Entonces, si yo me fijo que la licuadora tiene el cable pelado, ¿cierto? Ahí hay una condición insegura. Si yo lo ocupo en esa condición, por lo tanto yo además estoy incurriendo en un acto inseguro. Estoy haciendo la conjunción de las dos cosas. Por lo tanto, si yo lo que tengo que ver, un acto seguro es, si lo estoy viendo, no lo ocupo. ¿Y qué es lo que hago en ese caso? Doy inmediatamente aviso a mi superior, ¿cierto? Y si no, bueno, ocuparé otra cosa, lo haré de forma manual, no tengo idea, si nadie me da la instrucción. Pero en ningún caso yo puedo utilizar una máquina, en este caso, que está en esas condiciones. Una enfermedad profesional es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Bueno, en este caso, si ustedes se dan cuenta, es la misma definición que tenía la ley 16.144, ¿cierto? Y aquí, en este caso, este caballero, a lo mejor, ¿cierto?, de tanto dar vuelta a la tortilla, capaz que también pueda tener alguna lesión en su muñeca. ¿Sí? Los resbalones y caídas, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto, por ejemplo, ¿cierto? La causa que podría ser en las cocinas directamente por los pisos que estén grasientos o que estén mojados. Las medidas de prevención, por supuesto, la limpieza, ¿cierto? La instalación de rejillas para la evacuación de los líquidos del agua, colocaciones de un revestimiento, pavimento, características antideslizantes, mayor eficacia en la limpieza y el calzado que tiene que ser antiadherente, que por supuesto también tiene que ver con los elementos de protección, que son los calzados antiadherentes. Tenemos los cortes también, ¿cierto? Que pueden ser causados por herramientas de mano, ¿cierto? Y que tú te puedes ocasionar con los cuchillos, en este caso, por ejemplo, las manos, los dedos, el brazo, cortes de vema, qué sé yo, etcétera. Eso tiene que ver, obviamente, con de qué forma yo utilizo los cuchillos. Causas pueden ser herramientas defectuosas, falta de conocimiento, que es lo regular, que cuando la persona no lo sabe utilizar, falta de concentración, ¿cierto? Que estoy picando una cosa y me pongo a conversar para el lado, ¿cierto? Y no uso los elementos de protección. Para usar cortes con cuchillos, por ejemplo la carne, hay guantes especiales para aquello, ¿cierto? Que incluso son unos guantes como medios metálicos. Las medidas de prevención, selección y cuidado de cuchillos, el entrenamiento, tengo que estar entrenada para aquello, los mangos bien diseñados,
conservados y hojas afiladas, uso de delantal metálico o plástico grueso, ¿cierto? Sobre parte anterior del tronco y músculos, área femoral. Es decir, entonces, desde el pecho hasta casi las rodillas, en lo que este hule debiera cubrir. Guantes de cota de malla, que el guante que yo les mencioné, que es de metal. Afilado de herramientas, ¿cierto? Esmeriles protegidos y principalmente protegidos de los ojos. Máquinas auxiliares, ¿cierto? Que era entre ellos, por ejemplo, las que también tenemos que fijarnos en eso, las máquinas defectuosas, la falta de concentración, no uso de elementos auxiliares, ¿cierto? Las medidas de prevención, revisión periódica de los dispositivos de bloqueo, es decir, los enchufes, y el enclavamiento. Empleo permanente de empujadores y carros alimentadores. Ustedes se dan cuenta en la foto, la persona no está metiendo las manos a la moledora de carne, sino que lo está haciendo, ¿cierto?, con un elemento que es un empujador. Por lo tanto, eso es vital en este tipo de elementos. Uno no puede utilizar la mano, aunque esté con guante, y de pronto la gente lo hace igual. Entonces hay que tener una amplia conciencia, ¿cierto?, de que claramente te vas a moler un dedo, claramente, ¿cierto? La otra situación que es regular también en la cocina son las quemaduras. Causas, puede ser contacto con utensilios calientes, ¿cierto? Que, no sé, estabas retirando papas fritas, ¿cierto? Y el mismo utensilio que sacaste papas fritas te pasaste a tocar la piel, por ejemplo. Proyección de alimentos, partículas o líquidos a temperaturas elevadas. Eso, por ejemplo, con las ollas a presión, ¿sí? ¿Qué medidas de prevención tenemos que tener para aquello? Manejar utensilios con protección en las manos, establecer métodos de trabajo adecuados que eviten riesgos de salpicaduras debido a, por ejemplo, temperatura elevada del aceite, deficiente eliminación de agua de los alimentos. ¿A qué se refiere con deficiente eliminación de agua de los alimentos? Cuando yo pongo el aceite a quemar, a calentar, y eso a ustedes les debe pasar en la casa, y pongo papas, por ejemplo, las papas fritas, tienen que ir secas, porque si ustedes lo tiran con el agua que tiene cuando la lavaron y la limpiaron y la tiran inmediatamente, el aceite les va a quedar la escoba y va a salpicar para todos lados, ¿cierto? A eso se refiere con deficiente eliminación de agua al alimento. Incorrecta introducción de los recipientes en cocción y freidoras. En otro caso son los incendios en la cocina. Las causas son acumulación de grasa en campanas y ductos. Mira lo que dice ahí. O sea, si tú estás haciendo algo, estás cocinando algo y eso se llegase a inflamar, no se va a inflamar por el fuego que estás produciendo, sino que ese fuego al tomar contacto, por ejemplo, con la grasa de la campana, es la que va a producir efectivamente el incendio. Descuidos en el control de las fuentes de calor y o combustible, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Limpieza periódica de campanas y chimenea. Mantener bajo control toda fuente de calor o combustible, es decir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las perillas de las cocinas, ¿sí? Tienen que tener algún sistema de seguridad o que no se pasen a llevar tan fácilmente, porque si el gas sale y estás encendiendo la cocina que está más allá, lo más probable es que el gas explote junto con todo. Entonces hay que estar pendiente también de estas perillas. Los otros accidentes son los contactos eléctricos, ¿sí? Y esto es básicamente cuando están las máquinas deterioradas, ¿cierto? Era como el ejemplo que les estaba poniendo. Si el cable está desprotegido, está como pelado, ¿cierto? Que no tiene wincha, que no tiene nada. Eso es básicamente el tema de los contactos eléctricos. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? Revisar periódicamente la instalación eléctrica, comprobar interruptores diferenciales, ¿cierto? Utilizar bases y clavijas de enchufe dotados de puesta a tierra, enchufes multiplicadores, dice comprobar que estos disponen de barra de puerta de tierra.
Todo esto tiene que ver con temas eléctricos. Claramente uno, ese tipo de cosas a lo mejor no las va a poder revisar, pero si existen este tipo de cosas en una empresa es porque también tiene que existir algún profesional que esté regularmente revisándolo. Por lo pronto, ¿cierto? Uno cuando utiliza este tipo de elementos en lugares como la cocina, donde hay humedad, donde hay más gente trabajando, donde regularmente las cosas se utilizan con mucha mayor frecuencia, tengo que revisar que este elemento cuente, ¿cierto? Lo mínimo, ¿cierto? Que se vea a la vista, que se vea en condiciones. Eso es lo mínimo. Si yo veo que hay algo que no corresponde, si hay algo que está como extraño, es mejor no utilizar. O sea, siempre es mejor un poco detenerse antes de poder llegar a algún tema. Las cámaras frigoríficas. ¿Cuáles son? Regularmente el deslizamiento y golpes y los encierros accidentales. Ha sucedido, y que yo conozco un caso de una persona que se quedó encerrada en una de estas cámaras por descuido. O sea, se metieron un par de personas a sacar precisamente carne, ¿cierto? Y esta persona ni siquiera trabajaba en el tema de la carne, se ingresó a revisar un tema eléctrico dentro de la cámara. Salieron todos, no se dieron cuenta que este señor estaba dentro, cerraron y el caballero murió. Le dio un paro cardiorrespiratorio y murió dentro de la cámara frigorífica. Entonces, por eso es tan importante tener el control, entre otras cosas, ¿cierto?, de quiénes son las personas que ingresan. Por ejemplo, otras medidas de prevención para aquello: limpieza y recogido de derrames en el piso, ¿cierto?, por descongelamiento o condensación. Inspección de los sistemas de seguridad, alarma óptica y acústica. Un hacha, por ejemplo, ¿cierto? Verificar funcionamiento del sistema de cierre de las puertas. Permitir que se abran desde el interior. Precisamente el señor que yo les comentaba, la puerta no se abría desde el interior, solamente se abría desde afuera. Qué terrible. Las explosiones de gas, que también son recurrentes cuando uno no se preocupa y puede ser producto de o a causa de las roturas de la tubería, ¿cierto?, por escape, apagado de llama, ¿cierto?, por acumulación, e instalación defectuosa de los sellos. Las medidas, obviamente, detectores de llama, airear locales y ventilar, revisar instalación de acuerdo a la norma. El 9 son los sobreesfuerzos, y que esto regularmente lo hacen los varones porque siempre son que piensan que lo pueden hacer todo. Las causas, ¿cierto? Incapacidad física, falta de elementos de transporte, como por ejemplo los carros. Las medidas siempre, básico, fácil, solicitar ayuda y usar equipo auxiliar o de transporte. Nunca utilizar la espalda ni las piernas, ¿cierto?, para llevar un elemento que es pesado, porque finalmente ahí el sobreesfuerzo, el único que se ve afectado es el que se sobreesforzó. Son cosas de perogrullo, la verdad es que son bien, uno podría decir que son bastante como lógicas, ¿cierto? Pero bueno, no todo el mundo lo ve, lo piensa en el minuto lógico. Y las enfermedades profesionales, ¿cierto?, en la cocina, que son las más regulares, son la dermatitis por contacto, ¿cierto?, que es la inflamación de la piel, ocasionada por el contacto de agentes sensibilizantes o irritantes, ¿cierto?, como por ejemplo los limpiadores. Las causas, primero dice irritantes primarios, que pueden ser ácidos, alcalis, que son productos químicos, solventes, aceites, grasas, sales corrosivas. Sensibilizantes, los catalizadores, resinas, compuestos de mercurio, orgánicos, plásticos, anilinas. Agentes mecánicos y físicos, las texturas extremas, temperaturas extremas, ¿cierto?, o muy bajas o muy altas. Recuerden que las temperaturas muy bajas también queman. Si alguien alguna vez ha puesto el dedo en el hielo directamente, se va a quemar. La fricción,
radiación, presión y traumatismo. Esas son las 10 enfermedades que ustedes regularmente van a, no 10 enfermedades, 10 accidentes que ustedes podrían encontrar en la mayoría en la cocina. ¿Podrían haber más? Sí, podrían haber más, pero estos son los más regulares. Como ustedes ven, son hartas cosillas las que uno podría entender, ¿cierto? Ahí tenemos qué son las dermatitis por contacto, ¿cierto? Que en el caso nuestro principalmente es el cloro, que es lo que más se usa, ¿cierto? Para los trabajadores de centros de alimentación, dice, las sustancias químicas pueden actuar como irritantes primarios de la piel o como sensibilizadores cutáneos. La diferencia entre ambos radica en el tiempo de reacción y en el modo de acción. Los operarios que lavan vajillas y los que trabajan en lavaderos están expuestos a la dermatosis causada por una excesiva inmersión de agua caliente, mira, que activa y debilita la defensa de la piel. Entonces, cuando uno tiene la piel, la piel como más delgada, ¿cierto? Es lo que indudablemente al tener contacto como, por ejemplo, con el cloro en grandes cantidades, es lo que te va a producir, obviamente, la irritación. Ahí tenemos algunas medidas de prevención, ¿cierto? Vigilar las zonas problemáticas, ¿cierto? Cooperar con los demás y consultar al médico inmediatamente en caso de que tuvieras alguna lesión en la piel. Observación general. Es importante, dice, en el control de los accidentes, que la línea de supervisión efectúe una labor de control permanente. En caso que esta situación les diera a ustedes tuvieran que estar en este cargo de supervisión, deben hacerlo en forma permanente. Verificando que los trabajos se realicen en base a métodos seguros de operación y que no existan condiciones que los provoquen. Se recomienda que los supervisores investiguen todos los accidentes de trabajo a objeto de determinar sus causas y tomar medidas destinadas a corregir las condiciones anómalas descubiertas. Las máquinas útiles más comunes que se encuentran en los centros de alimentación, por ejemplo, son los hornos de panadería, las churrasqueras, las loncheras, hornos convencionales, cocinas industriales, las batidoras, ¿cierto?, con cabezal modelos de carne, línea de autoservicio, revolvedoras, equipos para pizzería. Bueno, todas estas maquinarias debieran estar con sus controles permanentes, ¿cierto?, y las personas que las utilizan con una observación también permanente antes de utilizarlas. Ahí tienen otras como las lavadoras, las sobadoras, ¿cierto? Los anafes, que son también bien peligrosos, las freidoras, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con las freidoras, los equipos de refrigeración, etc. Si ustedes hacen un resumen, ¿cierto? Regularmente las máquinas dentro de una cocina son las que nos podrían presentar los mayores riesgos en el caso de que estas máquinas estuvieran con una falta de mantención. Pero por otro lado, ¿cierto? Los actos inseguros que uno pudiera hacer dentro de una cocina también son los que uno tiene que fijarse en eso. O sea, yo jamás me puedo entrar corriendo a una cocina, ¿cierto? No puedo poner un fondo con agua caliente en el suelo, ¿cierto? No puedo utilizar una máquina que esté defectuosa, no puedo tirar papas con agua, ¿cierto?, a un sartén con aceite, etc. Entonces, los actos inseguros son los que cometen las personas y las condiciones inseguras, ¿cierto?, son las que están en el ambiente o dentro del contexto, en este caso de cocina. Y es uno el que tiene que estar en forma permanente observando ese tipo de situaciones, informarlas, porque no saco nada con mirarla y no avisar, tengo que informar, ¿cierto? Y en el caso que ustedes tengan esa función de revisores, la revisión tiene que ser permanente. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro, chiquillos, chiquillas? ¿Aló? No, profe. No, profe, ¿No? me quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, a mí me quedó claro.
Ya, ok. Aquí no, profe, dice La Paz levantó su dedito para arriba. La Camila no ha hecho nada. La Kimberly tampoco me ha dicho nada. La Valesca. ¿Estarán ahí? Ah, la Camila está. Sí entendí. Sí, está todo bien. Sí, perfecto. La Millaray también dijo que está bien, perfecto. Ya, chiquillos, vamos a hacer entonces una tarea pequeña que se las voy a mostrar. Vamos a ver acá si la puedo mostrar. Aquí creo que está. Sí. Bien, la tarea formativa de esta semana, ustedes van a tener que elaborar un informe de situaciones que podrían ser de emergencia. Ya, yo ahí le estoy compartiendo el aula virtual, dice revisar casos en forma grupal. Tienen que elegir un link. Aquí hay 3 links distintos, ¿ya? Se tienen que meter al aula virtual, van a elegir uno y lo que van a hacer es redactar un informe y cuáles son las situaciones que podrían llegar a ser de emergencia. Además, si es que existe, dependiendo del link que elijan, los actos inseguros y las condiciones inseguras. O sea, van a haber 3 cosas: actos inseguros, condiciones inseguras y situaciones que podrían llegar a ser una emergencia. Son 3 cosas las que tienen que revisar. Entonces, lo primero es elegir el link cuando ya estén todos agrupados. ¿Ya? Vamos entonces a agruparnos para que comiencen a trabajar.